En el caso de Jessy además integra este nodo, es un nodo que ¿hace cuántos años que está en funciones? Hace 2 añitos recién. Las abuelas, digamos, a partir de, obviamente, la búsqueda de les nietes, digamos, que podrían estar en cualquier parte del país, eh, tienen esta red federal de nodos, de Red por la Identidad, de la Red por la Identidad, que un poco son distintas personas que en otros lugares del país, más allá de Buenos Aires, colaboran con la búsqueda y también son espacios de referencia, digamos, para que quienes dudan de su identidad puedan tener ahí también referentes, referentas o algún espacio, digamos, de contención y de acercamiento más en sus lugares, ¿vieron? Así que estamos hace 2 añitos recién. Jessy, ¿cómo llegas al nodo? Bueno, yo soy de Rawson, en verdad, pero vivo en Puerto Madryn hace 4 o 5 añitos. Estudié sociología en La Plata y durante mi estudio universitario, bueno, fueron todos los juicios de lesa humanidad que invitaba el centro de estudiantes, participé de varias, digamos, iniciativas y cosas que se hacían en relación a derechos humanos. También, bueno, me crié en la meseta y tengo tíos y tías postizos, amigos de mis padres que fueron presos políticos y que vivieron, bueno, un poco me forjaron ahí también un poco en conocer toda esta parte de nuestra historia, por mis maestras también, y un poco medio que llego al nodo porque cuando me vengo a vivir a Madrid tenía ganas de seguir participando de iniciativas vinculadas a la agenda de derechos humanos, y bueno, y se armó este organismo de derechos humanos en la ciudad y me sumé ahí desde el principio, digamos, por contactos y gente que fui conociendo. De repente, bueno, estuve ahí en el armado y re contenta, digamos, de poder ser parte de abuelas también, ¿vieron? Porque nunca había participado concretamente, así que la verdad que eso, contenta. Medio que llego un poco por distintas cosas, la facultad, la familia y las redes de sociabilidad y mi formación también política y académica, digamos, la facultad. Sí, es así como de a poco nos vamos reuniendo todos, ¿no? Cuando observamos la causa, cuando vemos lo que es la búsqueda, cuando hay una defensa por la identidad que es tan predominante. Eh, Cuando veíamos el tema del día en particular, generalmente nosotros tomamos como excusa el día como para poder seguir trabajando sobre determinados temas, ¿no? Pero en realidad la búsqueda de la identidad es de un día a día, es de hora a hora, es de semana tras semana, es de años, en este caso es de años. Entonces yo veía la propuesta a través del flyer y se llama Valijas por la Identidad y en un momento veo la imagen y dice la valija de Chela. Entonces yo dije, wow, la valija de Chela. Hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en el día de mañana. Vamos a compartir una entrevista que hacíamos hace 7 años atrás con la abuela Chela, Chela Fontana, que fue en su búsqueda, fue en la búsqueda de su nieto. Y como en varias películas se retrata incluso, llegó a su objetivo que era encontrar a su nieto y siguió buscando. Es uno de los más importantes legados que tienen las abuelas. Y inmediatamente me surgió, bueno, ¿por qué la valija de Chela? ¿Por qué esta actividad? ¿Cómo es que se encuentran ustedes con esta historia? Bueno, nosotros nos encontramos un poco con esta historia a través de Fernando Sandoval, que es el hermano de Pedro, y él, bueno, tiene, digamos, mucha proximidad con todo lo que es la Comisión de Detenidos y Desaparecidos desde febrero, y cuando supieron que se armó el nodo acá, desde esta comisión nos regalaron una réplica, ¿vieron? Que ellos allá, con la valija de Chela, ellos armaron como esta réplica de la valijita que ella arma, digamos, en todo su proceso de búsqueda, digamos, para representar un poco la búsqueda, pero también los distintos elementos que hacen o que componen a la identidad, y que cuando ella, digamos, esperaba encontrar a su nieto, esperaba darle esa valija y que a partir de lo que encontrara ahí, bueno, poder armar un poco de
los retazos de su identidad apropiada o de su verdadera identidad, digamos, de quién verdaderamente él era. Y bueno, nos llega esta réplica porque ellos hace varios años que están con la propuesta de la valija en 3 de febrero, en donde también la llevan a distintas escuelas, sobre todo a nivel primario, vieron, es muy linda para trabajar sobre todo con las infancias, es digamos, interesante como recurso, digamos, y material ahí didáctico. Y bueno, ellos tienen una campaña que se llama Afiches por la Identidad, en donde a partir de también las escuelas conocer esta valija y demás, los cursos y los distintos niveles por donde pasan, producen afiches por la identidad para el 22 de octubre, digamos, ¿no? Y un poco cuando recibimos la valijita, fue como, che, y si en vez de afiches hacemos que produzcan sus valijas, ¿no? Sus identidades, sus identidades individuales o colectivas, también como cursos o también desde espacios culturales y sociales de la ciudad. Es interesante también la producción de valijas que reflejan las identidades colectivas. Y bueno, un poco como que retocamos ahí la propuesta que inicialmente ellos tenían respecto de la valija y pensamos esto de la producción o de armar una muestra de valijas, además de producciones que armen los cursos y distintos espacios para colaborar con la búsqueda de los nietos y nietas. Así que bueno, fue como un poco por el contacto de Fer y bueno, y la recibimos y surgió así como en una tarde, surgió esta propuesta y de repente se prendieron un montón de escuelas, de docentes, de estudiantes, de espacios culturales, sindicales, así que nada, re contentas, creo que como primer año y experiencia va a superar las expectativas, me parece. ¿Qué es lo que va a ocurrir el 18 en la Universidad del Chubut? Bien, y el 18 va a ser de 3 a 6 de la tarde, como el día que pensamos para celebrar o conmemorar el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que en verdad es el 22 de octubre, porque es el día que se crearon las abuelas, pero bueno, como son las elecciones y demás, lo pasamos al 18, y se van a encontrar, por un lado, con una muestra con todas las producciones de valijas que hayan hecho las distintas escuelas y espacios sociales y culturales de la ciudad. Se van a encontrar también con momentos donde las escuelas van a pasar a mostrar sus producciones para la búsqueda y lo que hayan producido para colaborar con las abuelas en la búsqueda de las más de 300 personas que faltan encontrar en nuestro país. Y por otro lado va a haber distintos momentos o cortecitos más vinculados al artístico, a lo musical, a la poesía. Bueno, las abuelas en su momento también, ¿no? Como en esto de ampliar las redes para la búsqueda, sumaron y pensaron esto de la música por la identidad, y invocar o convocar a artistas de distintas artes que puedan a través del arte justamente colaborar con esa búsqueda o pensar de qué manera la música, el teatro también puede aportar a eso. Y bueno, vamos a tener vamos a tener desde Murga, Dani Vidal que va a estar con su orquesta, las chicas de Raíz del Fuego, van a estar las chicas de Shirley leyendo unas poesías. Bueno, va a haber un buffet también y vamos a sembrar identidad con Juntos Podemos, que tienen su vivero. Bueno, va a haber distintos momentos así más místicos culturales y después durante todo el día va a estar, que más o menos va a durar de 3 a 6, la muestra de las valijas y van a ir pasando las escuelas y como broche de oro tenemos la presencia de Pedro, que es el nieto de Chela, que logramos que venga para esta primera experiencia y la idea es que los estudiantes de las escuelas pensaron preguntas para hacerle y se va a hacer una entrevista colectiva a Pedro en ese momento y él va a mostrar la valija también de Chela. Así que, bueno, un poco en eso va a consistir la actividad. Impresionante, impresionante y hermoso el tema de construir identidad, ¿no? A veces queda tan en lo efímero, ¿no? El tema de hablar de la identidad, que llevarlo a algo material me parece maravilloso. Sí, muchas veces eso, ¿no? Como que los derechos hablados desde la letra o desde meramente el contenido curricular son por ahí una cosa, pero cuando está bueno, nos pareció interesante también la propuesta en el sentido de que para valorar justamente la importancia de saber quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes,
para enlazar eso con el plan sistemático de robo de bebés de la última dictadura militar y las más de 300 personas que hoy en nuestro país no conocen su verdadera identidad, nos parecía que hablar de eso o leer y pensarlo desde el contenido curricular en materia de derechos, obviamente que es importante, pero también pensar en agenciarlo, ¿no? En producir cosas, en comunicar después, creemos que es una forma también de tender puentes con las generaciones, digamos, más jóvenes, que bueno, que por lo pronto creo que por lo visto es interesante como propuesta porque generó mucha adhesión y en docentes, pero también en estudiantes, donde fuimos pasando, el momento en el que sacábamos la valija era como, nos hicieron un montón de preguntas, se reinteresaban, ¿viste? Como que querían saber la historia de Chela, qué pasó con su hija, qué pasó con su nieto. No sé, generó como un diálogo ahí re genuino, me parece. Además, bueno, siempre que va alguien por fuera de la escuela y eso siempre, viste, que genera algo, pero creo que el objeto en sí y que ellos tengan que producir algo que represente su identidad me parece que genera también otra valoración o otra apropiación de ese derecho, viste, que todos tenemos gracias en gran parte a todo lo que hicieron las abuelas para construirlo. No, y aparte imagino el legado, ¿no? El legado en la voz de Chela y de su familia. O sea, Sí. es una historia que sigue sembrando y que sigue con el mismo propósito de seguir incentivando a la búsqueda, no solamente de la identidad de los que faltan, sino de que aquellos que aún no se reconocen como buscados tengan mínimamente la duda. Sí, ahí también algo que está pasando, por ejemplo, cuando el año pasado trajimos a uno de los últimos nietos, Daniel Santucho, uno de los Sí. últimos nietos que apareció, él decía, por ejemplo, que él se acercó a la CONADI, digamos, inició su proceso, digamos, de búsqueda de su verdadera identidad, un poco en gran medida motivado por sus hijas, ¿viste? Porque sus hijas empezaron a ver estas cosas en la escuela, a enlazar eso con la historia o digamos, la incógnita respecto de la familia de su padre. Y me parece que ahí también, digo, hoy no solamente es la identidad de esos nietos y nietas, también son bisnietos y bisnietas, Tal cual. podrían, ¿no?, estar en cualquiera de las escuelas también y que me parece que en ese sentido a veces también hay que pensar cómo interpelar a esas nuevas generaciones, porque bueno, eso, ¿no? En los últimos casos que aparecieron hay un rol muy importante de los más jóvenes o de sus hijos e hijas en ayudarlos o impulsar a sus padres a resolver esa pregunta, ¿viste? Y en eso el rol de las escuelas, de los docentes y de este tipo de iniciativas que les propone a los jóvenes participar, sumarse, los convoca, digamos, los interpela desde un lugar participativo, me parece bueno, que es un poco el camino y el desafío que tenemos también, ¿no? Porque las abuelas están viejitas, porque también somos otras generaciones las que tenemos que continuar con su legado de búsqueda y de lucha, digamos, y bueno, me parece que también en ese sentido es linda la propuesta por el nivel de participación así de generaciones mucho más jóvenes, ¿viste? Y de apropiación de esta lucha, de este legado y de valoración también de la identidad, ¿no? Así que ahí también, digo, hay una cuestión interesante en relación a pensar la identidad o las dudas, no solamente de los nietos y nietas, sino ya hoy de sus hijos e hijas y demás, ¿no? Como que podrían ser jóvenes en cualquier escuela también. Y desmistificar al mismo tiempo esto de que los jóvenes no están interesados. O sea, Exacto. si hay algo que incluso a ellos les causa mucha bronca, es que crean que no están interesados por nada y que es todo efímero, que todo tiene que pasar rápidamente y que no se detienen a pensar en nada. No. Entonces, tal La vez juventud nosotros tengamos no es que... apática, solo hay que también ver cómo les Claro. invitamos, les movilizamos, les generamos preguntas. Sí, yo Incluso no con esto de comparto lo esa lectura material, también. sí, incluso con esto de lo material, ellos son más materiales, más concretos. Entonces, una valija que se abre y que muestra es algo que ellos pueden palpar, que pueden ver, y no solamente una historia que muchas veces puede llegar a estar, incluso que lo pongan en duda, ¿no? Que
A mí me pasa, por ejemplo, con Causa Malvinas. Fue tanto, e incluso con la causa de lo que fue el golpe de Estado, fue tanto el horror que no lo pueden entender porque no pueden entender su existencia. Entonces sí existió, sí pasó, y es nuestra responsabilidad y la de ellos que no vuelva a pasar. Y el momento, sabes que cuando abríamos la valijita también, bueno, la van a conocer quienes participen el sábado, la vamos a mostrar y demás, pero también algo lindo que se daba es que tiene una carta de Chela para justamente los estudiantes, en donde les invita, les cuenta su historia y los despide también o les agradece con mucho amor, y también esa dimensión de la amorosidad, ¿no? De las abuelas, que creo que aún en contextos por ahí donde hay mucha violencia, mucha crueldad, creo que también volver a ese legado de, digamos, personas que vivieron un dolor que digamos, tan inimaginable para uno, cómo logran con su militancia, pero también con sus palabras y demás, contagiar desde el amor y desde la esperanza, ¿viste? Y eso, cuando leíamos la carta de Chela en las escuelas, se daba un momento muy hermoso, muy emotivo, la verdad. Y creo que hay algo ahí en también esa pedagogía del amor que ya nos enseñaron que también moviliza y los convocó también desde ese lugar, ¿viste? Que creo que el momento ese que leíamos la carta de Chela fue siempre, las veces que fuimos a la escuela, realmente muy, muy emotivo y muy lindo. Jessy, me quedo con esa frase, ¿no? La pedagogía del amor. Me quedo con eso, lo atesoro. E invitamos a la gente entonces a participar el día sábado a las 15 horas, ¿en dónde? En la Universidad de Chubut, que queda en Alem, 1500, ahí Alem y Tierra del Fuego. Lo que es el centro de encuentro. Claro, lo que era el centro de encuentro, o inicialmente diseñada para centro de encuentro y que hoy es la Universidad de Chubut. Jessy, agradecerte mucho por estos minutos. Sabemos que tenés compromisos. Gracias a ustedes por invitarme y por compartir y difundir. No, por favor, y aparte hay mucha más tela para cortar con respecto a esto, así que ya, una vez que haya pasado este día en particular, te invitamos a ser parte también de ProAsur. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos, abrazo. Chao, chao. Ahí escuchábamos la palabra de Jessy. A Jessy la convocamos porque ella es parte integrante del Nodo Costa y Valle de Chubut, de la red de la identidad de abuelas de Plaza de Mayo. Jessy Murphy nos contaba y nos hacía esta propuesta a todos nosotros y nos contaba lo que era la valija de Chela. En mi caso particular tuve el enorme placer y orgullo de poder entrevistarla a Chela. Mañana vamos a compartir la misma. Estamos tratando también de hablar nuevamente con Pedro, con su hermano, con Fernando. Lo hemos hecho en muchas oportunidades, incluso ha estado sentado en nuestros estudios, y poder hablar sobre la identidad es algo fundamental, no solamente en el caso de Abuelas de Plaza de Mayo, en su búsqueda constante, en el legado que dejan en las familias, sino también hablar de una identidad social, de una identidad y de una pertenencia. No, creo que no hay mejor momento para empezar a hablar de estas, para continuar hablando de estas cosas, para no dejar que nadie nos impida la oportunidad de hablar y de conformar lo que es nuestra identidad. Así que esta es nuestra propuesta para el fin de semana y al mismo tiempo para pensar un ratito cuando estamos solos o cuando podemos abrir una valija o podemos saber lo que es la valija por la identidad.